Bueno, esta mañana el DEM reentregó los resultados de la prueba PAES, con lo que se da inicio al proceso de postulación a la educación superior, que se va a extender hasta el próximo 5 de enero a la 1 de la tarde. Queremos profundizar en los resultados de este examen, también en las expectativas para más de 250.000 jóvenes del país, y para eso vamos a conversar con el director ejecutivo de la Corporación Formando Chile, Pablo Ormazábal, que ya está acá en el estudio. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Bien, todo bien, Davor, muchas gracias. Pablo, bueno, ¿cómo enfrentar esta semana? Hay 250.000 chicos que probablemente ya se despertaron y vieron cuánto sacaron, cómo les fue en la prueba. Sí, bueno, exacto. A las 8 fue el lanzamiento de los resultados y desde las 9 ya pueden postular todos los y las estudiantes. Y sí, es un tremendo día, pero igual resaltar que este es un hito en todo un proceso largo, ¿cierto? Que si no me fue tan bien como esperaba, lo puedo rendir otra vez en julio. Así que también ahí para la ansiedad es importante esa información. Ya, y hoy día, ¿en qué hay que fijarse? ¿Cómo analizar, cómo aquilatar, cómo ponderar esos números finalmente, esos datos que llegan hoy día? Sí, a ver, yo creo que hay cosas que son clave en el proceso de postulación. Lo primero es recordar que pueden postular hasta 20 carreras y eso, en el proceso también es importante que las ordenen en el orden de preferencia. ¿Y por qué 20 no es mucho 20? Yo me acuerdo cuando yo di la prueba eran 5, creo que eran. Sí, yo creo que también es para darle como más posibilidades de postulación a todos los estudiantes, pero también cuando tú quedas en la que quedas finalmente, ahí se corta. Entonces, finalmente, pues que la primera, segunda, tercera o cuarta, eso da lo mismo. Pero la preferencia es importante porque cuando quedes, ahí se corta la lista. Eso es lo primero. Y lo segundo, creo que también es súper importante que los estudiantes puedan fijarse en si la institución está acreditada o no. Porque finalmente, cosas como la gratuidad están sujetas a eso. Ya. Y el cómo postular, el cómo colocar esas 20 carreras, ¿hay que tener algún tipo de estrategia? Si es que uno quiere quedar aquí, si se quiere ir a Valparaíso, si quiere terminar en Valdivia. Sí. ¿Cómo se aplica una estrategia para alguien que no sabe, que no conoce, que desconoce este sistema? Sí, bueno, lo más importante ahí, como te decía, es que se ordenen por preferencia. Sea el lugar que sea o la carrera que sea, en la que más tú quieras quedar, tiene que ser la primera, después segundo y tercero. Eso es lo primero. Y lo segundo, también es súper importante ser estratégico en la postulación. ¿Por qué? Porque finalmente hay carreras que ponderan más, por ejemplo, ranking o NEM, o hay carreras que ponderan más la PAES. Entonces, si es que yo soy un estudiante que quizás tengo un ranking muy bueno, pero una PAES por ahí no tan buena, tengo que ser estratégico en la carrera y universidad a la que postulo para que también pueda sacar el mejor provecho a todo lo que yo tengo para postular. Ya, pero no todas las universidades exigen lo mismo, ¿no? Algunas ponderan más ciertas cosas. Los componentes son todos iguales, pero las ponderaciones cambian por carrera. Entonces, puede ser que alguna carrera que pondere mucho más el ranking y el NEM, como en pro de tu rendimiento en el colegio, versus otras que ponderan más en la PAES. Entonces, también hay que ser súper estratega en a qué y dónde postulo. Ya, y hoy día, ¿qué es un puntaje bueno para el que quizás desconoce lo que es la PAES, que es una prueba nueva? Se ha dicho que es de transición. Un par de años ya. Los de la época más antigua, bueno, uno sacaba más de 800 puntos y era un crack. Sí. Hoy día, ¿cómo se pondera eso cuando más rato escuchemos la voz de los protagonistas? Mira, los puntajes van desde los 100 puntos hasta los 1000 puntos. Eso es lo primero. ¿Y qué es un buen puntaje? No, yo creo que va a depender mucho del proyecto de vida. En Formando Chile creemos que es súper importante como el concepto de proyecto de vida para saber si el proceso fue exitoso o no para el estudiante, porque si yo quiero estudiar en la carrera X, que requiere 800 puntos, y lo logro, está muy bueno, y más allá del puntaje en absoluto. Entonces yo creo que también la carrera que tú quieras va a definir qué es un buen o mal puntaje. Ya. ¿Y cómo se enfrentan en estos días de aquí al viernes el acecho probablemente de universidades privadas que van a querer quedarse con esos buenos alumnos que estuvieron buenos puntajes? Sí. ¿Cómo hacer, cómo discernir a los 18 años en que me están llamando Linda pregunta. para estudiar gratuitamente en una buena universidad, pero privada, versus irme a una universidad del Estado o una que tenga algún tipo de beneficios extra? Sí. A ver, es una pregunta muy buena porque finalmente creo que está súper sujeto a lo que tú quieras, ¿cierto? En Formando Chile somos bien rayados con una cosa, es que ojalá todos los y las estudiantes puedan tener un plan A, pero también un plan B y un plan C, por lo que tú dices, porque finalmente puede ser que no me alcance para el plan A y no puedo empezar a pensar ahora cuál es el mejor plan B y plan C. Eso como a modo general. Y con respecto a la pregunta más específica, uno, creemos que la información es poder, entonces, tal como tú dices, para decidir en qué parte estudiar, es clave los datos como empleabilidad, cierto puntaje, etcétera, etcétera. Y también lo segundo, que si tengo alguna duda, en este momento, como en estos 4 días que hay de martes a viernes, hay ferias vocacionales que también
ayudan mucho a eso. Entonces, creo que el decir en base a la información, creo que disminuye riesgo que tú dices de que por ahí postules a la que no es tan buena porque no tuve toda la información. Ya. Pablo, ¿y cómo se pondera, cómo trabaja la gratuidad en esta etapa? Porque las personas que querían optar a la gratuidad ya postularon antes de tener los resultados que se publican recién hoy. Exacto. ¿Cómo chocan, cómo se cruzan esas dos líneas? Porque más encima hay 20 carreras, es un software que tiene harta pega en el fondo, el que tiene que hacer esos matches. Totalmente, pero a la vez no es tan complejo. Porque lo primero es que solo puedes acceder a gratuidad si la universidad está acreditada. Entonces ahí ya tienes un sí o un no. Lo segundo, la gratuidad no es un beneficio que tiene condiciones ni de puntaje ni de nota. Entonces, si tú perteneces al 60% más vulnerable del país con una serie de requisitos socioeconómicos, accedes a la gratuidad. Tienes derecho a postular a gratuidad. Exacto, o sea, es un derecho, no es que sea como un beneficio que yo me gano por si me fue mal en la PAES o bueno al promedio. También en la corporación hicimos una encuesta en julio del año pasado y nos dimos cuenta que también hay mitos de la gratuidad, que aprovecho este espacio para que lo borremos, ¿cierto? Entonces, uno, si mi hermano o hermana tuvo gratuidad, yo igual puedo tenerlo. O sea, no es que sea una gratuidad por familia. Como lo segundo, que la gratuidad no depende del puntaje de la PAES. Y lo tercero, que no depende de tus notas. Es un beneficio al que accedes por el decir... o sea, financia lo que yo elija, independiente si la universidad está acreditada por más o menos años, estando acreditada, ok. Es que está acreditada, exacto. Y financia la carrera que yo elija finalmente. Sí, exacto. De esas condiciones. Ya. Y uno puede postular la gratuidad, a lo mejor no clasifiqué porque no estaba en la condición social en el primer año ahora. ¿Puedo postular el otro año si es que cambió la configuración socioeconómica de mi familia? Excelente pregunta. Sí, se puede postular todos los años y tal como tú comentabas, como la escalada de estas fechas es importante, ¿cierto? Porque se postuló los beneficios, se rindió la PAES, están los resultados de la PAES ahora y el proceso de selección, que es el 16 de enero, al día siguiente tú vas a poder saber si tienes o no gratuidad. ¿Por qué? Porque la gratuidad está sujeta a la selección que tuvieron con respecto a tu puntaje y la ponderación en general. Ya, y respecto a la prueba, que ha sido bien polémica, se compara con Siempre la PSU, ha sido muy polémica, además. Con la prueba de aptitud, llevamos varios años en esta transición de hacer modificaciones. ¿Te parece a ti que esta es una buena prueba que mide las reales competencias del pupilo, del educando que está postulando a la universidad o no? Sí, mira, es que es una pregunta también súper interesante y hay para mí dos ramas. O sea, lo primero, sabemos que el sistema de educación en Chile es un sistema que tiene mucho por mejorar. Entonces, dado que existen brechas en el sistema escolar, es complejo que una prueba, que es un instrumento, vaya como a resolver todo lo que está en el sistema. Entonces, también hay una pregunta de si ese problema es la prueba o la prueba es nomás como el termómetro que nos ayuda a diagnosticar qué tan mal está el sistema, ¿cierto? Como con respecto a brechas o las diferencias como por origen, por comuna, por colegio, etc. Entonces, como que parto de ahí, como que el sistema es un tema en sí mismo. Pero entrando a la prueba y a la PAES, creo que hay dos cosas que son cambios que son muy buenos. Antes de la PAES estaba la PSU y la PDT, ¿cierto? Sí. Ahora en la PAES, la prueba de matemática se divide en dos. En la básica, ¿cierto? Como en M1, que es todo el contenido de séptimo a segundo medio, que es obligatoria, y se separa con la M2, que es el contenido de séptimo a cuarto medio. ¿Y cuál es el objetivo? De que quien quiere entrar a una carrera que no sea tan matemática pueda dar una prueba como un estándar mucho más piola, ¿cierto? Que la de M2, que es ya más profundo en matemática. Pero Pablo, cuando veamos probablemente durante la jornada y el ranking de los colegios... Eso va a ser siempre lo mismo. Va a ser siempre lo mismo, no se mejora ninguna brecha ahí. El colegio que es bueno va a estar arriba siempre y el que le fue mal en las otras pruebas probablemente no va a estar bien ubicado. Sí, yo pensaría que en promedio el ranking no va a variar tanto y ahí tocas un punto también como súper importante porque finalmente creo que también a través de los años hemos normalizado mucho el hecho de que el tipo de colegio o el origen de los estudiantes casi determine, ¿cierto?, como su éxito con respecto a la PAES. Y eso es súper grave porque finalmente en Chile perdemos a talentos porque no tienen todas las herramientas para acceder, para alcanzar, ¿cierto?, su proyecto de vida. Entonces, sí, y es lamentable que sea así, porque lo que esperaríamos es que finalmente el resultado de tu proyecto de vida sea sujeto de tu esfuerzo y no de las condiciones que te condicionaron, ¿cierto?, para el camino que elegiste.
Pablo Ormazábal, director ejecutivo de la Corporación Formando Chile, muchas gracias por esta entrevista, por ayudarnos a ilustrar lo que está pasando este día clave en la educación chilena. Que te vaya muy bien. Gracias a ti, Davor. Gracias.